Hamaya haya, anaya shihe haya, aquí raja shikan snai wayunaiki. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Venimos nuevamente a nuestra clase de wayunaiki y hoy vamos a ver la lección 14, recordándoles nuevamente que deben tener a mano su cuaderno de apuntes, su lápiz, todo, la tarea arreglada, todo el ejercicio, ¿verdad? Y haber repasado suficientemente. Mientras más usted repasa, más entiende, más practica, ¿verdad? Más entonces aprende a pronunciar, aprende a escribirlo. Yo le estoy diciendo que puede hacer caligrafía con Wayuna para que se le facilite la escritura el que sepa escribir, ¿no? Ajá, vamos con repaso de la clase anterior. Estudiamos las clases imperativas con verbos activos, por ejemplo. Ajá, con el verbo encaragua, siéntese. Picará. Siéntese ahí, picará. Siéntense en el piso. Picará, ¿verdad? Para el plural. Picará. Y el piso, moro. Ok, con los verbos estativos, igual también tenemos el verbo himata. El verbo himata con los estativos es más fácil porque nada más se le va a quitar la vocal terminal y se le agrega un nombre, o sea, un pronombre, himata pia, en ese caso, permanezca quieto o quieta, himata pia. Aquí, bueno, ya, permanezca quietos en casa, himata allá o ya. Y chupa, este es el repaso y esta es la tarea. Debió quedar de esta manera, ya lo tienen en su cuaderno y comparen, ¿no? Comparen su respuesta ahí. Tunca, duerme, hasha, hasha es hablen, una ve anda, talatapía, estate alegre, y matajaya, ten quieto y camanepilla sea amable. ¿Ok? Tema de hoy, frases desiderativas. ¿Qué es eso? Así como en el español también, en Guayuna aquí, tenemos frases que expresan deseo, tanto para verbos activos como verbos estativos. Por ejemplo, querer comer, querer dormir, querer bailar, querer tener hijos, querer tener casa, querer estar acostado, ¿verdad? Para los que son flojos, querer estar acostado. Procedimiento. Bueno, el procedimiento que venimos haciendo se elimina la vocal larga o el gua. El vocal larga, el gua del infinitivo. Se le agrega el sufijo ewa. Este es un nuevo sufijo de deseo, ¿verdad? Se sustituye gua por el sufijo shi, su o shi. Vamos a ver en la práctica. Tenemos el verbo comer, ¿verdad? Comer, ska. Fíjense que cortamos o eliminamos la terminación larga, queda solamente EK. Y a ese EK le vamos a agregar EWA. No es, fíjense que le agregamos EWA. A ese EWA se va a eliminar el WA y solamente queda EKE. Bueno, y le agregamos los sufijos. EKESH, EKES, EKESH, ¿verdad? Él quiere comer, ella quiere comer y ellos quieren comer. ¿Sí? Practique esa pronunciación. El verbo dormir, por ejemplo, es atunca, se elimina la vocal larga y queda atún, queda en la K. Ese ewa se le agregamos, a ese ewa le quitamos el wa y quede que, y le agregamos después she, su y she. Tenemos las tres formas de conjugación, masculino, femenino y plural, atunqueshi, pronunciación ahí, tunqueshi, tunquesu y atunqueshi. Bailar es el verbo bailar, ayón, cortamos, recortamos la terminación del verbo, la vocal larga y queda ayón, con J. Le agregamos ewa, a ese ewa le quitamos el gua y queda ayón, G. Entonces agregamos shi, su y shi. Tenemos las tres formas de conjugación masculino, femenino y plural. Yonaheshi, Yonahese, Yonaheshi. Me ejercite la pronunciación cuando hay vocal larga. Ujú. Cuando hay vocal larga, que eso tiene mucho que ver cuando pronunciamos. Tenemos el verbo ahora con estativo, ¿no? Estar acostado.
Preste atención ahí. Ajá, enchinchorrado. El guayú, pero se acostumbra mucho a estar acostado en chinchorro. Se dice enchinchorrado. Estar acostado. No está acostado en la cama ni en el suelo, no, está en un chinchorro. Eso se le dice cobrar. Cobrar. Ajá, y se le corta el la. Ajá, y se le agrega ewa. Queda Couregua, Couregua, ajá, ganas de estar acostado. Pero entonces después a ese Couregua le quitamos el gua y queda Coure, se le agrega shi, su y shi. Tenemos las tres formas entonces del verbo desiderativo. Coureshi, él quiere estar acostado. Courese, ella quiere estar acostado. Y Coureshi, ellos quieren estar acostados. Preste atención a esa pronunciación del saltillo. Coureshi, ¿verdad? Coureshi, con ahí hay que hacer énfasis en hay saltillo donde hay larga, ¿ok? Cogureshi, ¿ok? Quiere tener casa, que piegua, ¿verdad? De que pía tenemos que piegua. Y la forma conjugada sería que pieshi, quiere tener casa él, que piese, piese, que piese, ella tiene que tener casa y que pieshi, ellos quieren tener un hogar, ¿verdad? Que pieshi. No es shin, es shi. ¿Ok? Practique la pronunciación suficientemente. Escribe y haga ejercicios para que quede práctico en eso de la escritura. Querer tener mujer es kawayuse, ya eso lo habíamos hablado en la clase anterior, ¿verdad? Kawayuse. No, pero era kawaii, ok, kawayuse wa. Ahora es Kawayú Sewa, es el deseo de tener mujer. Kawayú Sewa. ¿Cómo será eso, verdad? Kawayú Sewa, los que no tienen mujer, los que no tienen esposo. Puede ser varón o hembra, ¿verdad? O puede ser varios. Bueno, entonces las tres maneras sería, quiere tener mujer él, Kawayu se shi. Le agregamos el shi. Ajá. Ella quiere tener esposo, Kawayu se es. Ajá. Se es. Y ellos quieren tener pareja o mujer o cónyuge, sería Kawayu se shi. Practique suficientemente esa pronunciación, ¿verdad? De la larga. Tiene que notarse. Recuerde que si no pronuncia la larga, cambia de significado, no dice lo mismo, dice otra cosa. Ajá, tenemos oraciones entonces con esos ejercicios, ¿verdad? De deseo. Del niño quiere dormir en chinchorro. Ajá. Primero empezamos por el verbo siempre. Atun keshi, ¿verdad? Atun keshi, el niño, chijintikai. Ajá, chijintikai. Suru, suru, esa es una preposición dentro del chinchorro y en chinchorro. Tunke, shintikai, él es niño, ¿verdad? Entonces, esh termina en shi, ¿ok? El gallo tiene muchas ganas de gritar en la madrugada, ¿verdad? Tiene muchas ganas. Está muy largo en español, pero en guayú aquí se reduce porque ahí se sufre que hay contracción entre las palabras, ¿verdad? Empieza por el verbo, ganas de gritar. El verbo es aguata. Entonces, aguata, aguata queda con ganas. Aguategua, después aguategua. Y entonces ese aguategua le agrego el shi. Aguateshi. Ajá, y puede ser aguateso o aguateshi. En ese caso es aguatesh, maíz, cotolera, caimaria, maíz, mucho, muy. Cotolera es gallo, ¿verdad? El artículo cai. Y María de madrugada. Practique esa pronunciación. A ver, practique las pausas y repita bien. Aguateshi, maíz, cotolera, María. Dale clic, seguimos. Ajá, la señorita quiere vivir, tener casa entre criollos. Ajá, la señorita. Ok, la señorita. ¿Qué va primero? El verbo, por supuesto. Es el verbo que piegua, que pies, quiere tener ella. Que termina en s, que pies, porque ella es mujer. ¿Quién? La señorita. La señorita, artículo ahí, ¿verdad? Entre la preposición saca entre qué, criollo, saca qué, eso es, practique la pronunciación,
varias veces, pause, ¿verdad? Y debe pronunciar de manera correcta, ¿verdad? Que pies, ka, saca, aríjona. Perfecto. Proseguimos entonces. Tenemos la siguiente oración. Ese joven quiere tener mujer, ¿verdad? A ver, primero verbo. Quiere tener mujer, ¿eh? Dijimos que era Kawaiu se y se convierte en deseo, Kawaiu se wa, y ese Kawaiu se wa se va a convertir en Kawaiu se shi, termina en shi porque es el joven, es masculino, y Makai chirra, ¿verdad? Ese es un pronombre de lugar, chirra, ese. Entonces practique la pronunciación, sería de esta manera, ¿no? Pausando después, fíjese cómo debe ser. Kawayu se shi. Y ma aikai shira. ¿Ok? Qué bueno, ya aprendió. Estos guayú tienen ganas de beber, ¿verdad? Estos guayú, estos guayú. ¿Qué vamos a ir primero a colocar? Es el verbo asewa, asewa, asewa. Y después del verbo asewa, hacemos la forma desiderativa, aseshi, aseshi, maíz, aseshi, ellos son varios, ¿verdad? Shi, aseshi, maíz, guayucana, na, maíz, ¿quiénes? Los guayú. ¿Quiénes son los guayú? Bueno, guayucana. ¿Y na qué es? Es el plural, ¿verdad? Es el plural para el masculino. Practique pronunciación, anótelo y sería de esta manera, ¿verdad? Puede darle pausar y después darle clic y sería hace, shi, maín, guayucana, na. ¿Ok? Y tarea. Tenemos la tarea, esto es fácil, ¿verdad? La clase fue ligera porque ya dominamos las conjugaciones, dominamos cómo hacer para prefijar y todas estas cosas. Traduzca entonces atún que está allá. Ajá, en español. Koureshi, nara, wayukan. Fíjese en los verbos desiderativos. Ei, raheshi, chi, raurakai. Ajá, kawayu, ses, arihuna, arihuna, shia. Ok, tienen entonces su tarea. Qué bueno de que lo disfruten, háganlo en el cuaderno y nos vemos en la próxima clase. Chao.